Miradas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de la Red PAT. Durante muchos años los índices de pobreza de Bolivia fueron alarmantes y la falta de oportunidades fue la constante para miles de bolivianos y bolivianas. Hace más de una década se puso en marcha un exitoso plan de lucha contra la pobreza que convirtió a Bolivia en uno de los países de la región que mayores logros ha conseguido. Hoy en Miradas hablaremos del evidente éxito alcanzado de la reducción de la pobreza. Bienvenidos a Miradas, soy Dayana Valla. Bolivia, a lo largo de su historia, tuvo que atravesar por momentos muy difíciles, los cuales generaron un enorme desequilibrio social. La pobreza en países como el nuestro es estructural, y para vencerla no existe otro camino que la ejecución de planes gubernamentales, que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de las personas. Según el Banco Mundial, la extrema pobreza quiere decir que una persona dispone de menos de $1 de ingreso al día para sobrevivir, en tanto que la pobreza es moderada cuando una persona vive con menos de $2 al día. En este marco, la situación de miles de bolivianos en áreas urbanas y rurales era realmente precaria. La política social del gobierno del presidente Evo Morales permitió lograr en Bolivia el descenso del nivel de pobreza extrema. A nivel de América Latina, en 2005, Bolivia tenía un índice de pobreza extrema superior al de Paraguay, 32,1%, Colombia 20,2% o Perú 17,4%. En 2011, Bolivia dejó de ser el país con mayor pobreza extrema de la región. En una historia larga de este siglo XXI, lo que vemos es que Bolivia se sitúa como uno de los países que ha tenido las mayores reducciones de pobreza de la región y de Sudamérica. En general, lo que vemos es que en términos de reducción de pobreza extrema, estamos en el segundo lugar después de Perú, y en pobreza moderada somos el país que más reducción más importante de pobreza moderada ha tenido desde el año 2005, ¿no? Es evidente que la pobreza ha ido disminuyendo, tanto en área urbana como en área rural, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema. De eso podemos estar verdaderamente contentos, si bien obviamente todavía falta muchísimo para tener un estándar, un nivel relativamente adecuado. Pero ¿cómo se explica que Bolivia haya reducido tan drásticamente los niveles de pobreza, hasta convertirse en un ejemplo y modelo a seguir de otros países de Sudamérica? El contexto económico y la orientación y el enfoque de inclusión que ha habido en las políticas públicas del último decenio son un poco las responsables, digamos, de esta reducción importante de la pobreza en nuestro país. Ahí hay que resaltar, yo creo, dos temas centrales en términos de reducción de pobreza. Uno, que tiene que ver con la acción deliberada del Estado boliviano en términos de generar un cierto sistema de protección social a través de bonos, ¿no?, que han permitido, digamos, la mejora en varios indicadores, pero no necesariamente en los indicadores de pobreza, ¿no? Todo este tema de los bonos educativos en salud y renta de vejez tienen un impacto directo sobre el uso de los servicios públicos, particularmente los dos primeros, ¿no? En términos de mantener a los niños en la escuela y promover el uso de los servicios de salud por parte de la población de menos recursos. Este sentido común que a veces uno escucha en términos de creer que son los bonos los responsables de la reducción de pobreza, en realidad es una afirmación bastante relativa, ¿no? Los bonos han sido creados y son usados para otros fines y en realidad es justamente para lograr más igualdad en el acceso a los servicios públicos. Entonces ahí el efecto de estos bonos es relativamente pequeño.
La otra historia, la otra parte de la historia en términos de intervención pública es quizás la más importante en materia de reducción de pobreza. Y esta tiene que ver desde temas muy macroeconómicos que pasan por la estabilidad del crecimiento económico, que obviamente repercuten en la dinámica económica y del mundo del trabajo, ¿no? Como esta ambiciosa agenda de inversión pública que ha logrado realmente un impacto y dinamismo económico muy importante, que en definitiva ha logrado una reducción importante de pobreza, ¿no? en la última década. Una política integral permitió que Bolivia no solo abandone los últimos lugares en el ranking de países más pobres de Sudamérica, sino que le posibilitó estar entre los que mayor éxito alcanzó. El programa de lucha contra la pobreza, Mi Primer Empleo Digno, que logró beneficiar a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, y el incremento salarial son algunos de los programas gubernamentales con enfoque económico-social, que permitieron que Bolivia alcance niveles exitosos en la lucha contra la pobreza. ¿A qué se debe esta gran reducción de la pobreza? Se debe al tema del empleo. La única forma de disminuir la pobreza es a través del empleo, de trabajando. Las tasas de desempleo en los últimos años en Bolivia han sido verdaderamente muy bajas, ¿no es cierto? Alrededor de 3%, 4%, que es muy bajo. Eso ha contribuido enormemente a la disminución de la pobreza. La única explicación de una reducción de la pobreza como la que ha habido es a través del empleo. Del empleo y de los salarios, sin lugar a duda, ¿no es cierto? Los salarios también han ido aumentando más allá del aumento de la inflación, lo que es extremadamente positivo. El Plan Generación de Empleo tiene una serie de iniciativas. De manera global, el programa Generación de Empleo ha generado más de 85,000 empleos en todo el país, pero este programa de inserción laboral que se trabaja con el sector privado ha generado el trabajo para más de 4,400 chicos que están en todo el país en este momento trabajando en empresas privadas. De estos 4,400 chicos que son parte del programa de inserción laboral, el 52% son chicos que no cuentan con mano de obra calificada y el resto sí son chicos que son profesionales. Todos ellos ya teniendo su primera experiencia laboral, contando con todos sus aportes, con su seguro, con la Caja Nacional de Salud. Continuar con la industrialización de los recursos naturales, incrementar la producción agropecuaria y su industrialización, profundizar la redistribución del ingreso son algunos de los objetivos del gobierno del presidente Morales, que permitirá continuar a paso firme con el objetivo de sacar a más bolivianos de la extrema pobreza. Bolivia es el segundo país que más ha reducido la pobreza moderada y el primer país con mayor reducción de pobreza extrema en Sudamérica. Asimismo, muestra la mayor disminución de desigualdad en la región. Las políticas económicas y sociales tuvieron un notable impacto al punto que aproximadamente 1.8 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre el 2005 y el 2018. El camino todavía es largo y tiene muchos desafíos. El principal es mantener a miles de bolivianos alejados de los márgenes de pobreza, pero el horizonte para las nuevas generaciones de bolivianos es muy alentador.
Bolivia atraviesa por un momento histórico muy significativo en lo social. En la primera década del siglo XXI, se disminuyó de forma drástica los distintos índices de pobreza. Entre los años 2005 y 2018, las condiciones de vida de miles de bolivianos mejoraron notoriamente. Tal es así que varios organismos internacionales colocaron a nuestro país como ejemplo para mostrar la reducción de la pobreza con desarrollo económico y redistribución del ingreso. El 9 de marzo de 2016, el presidente Evo Morales promulgó la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, que tiene como objetivo reducir la pobreza extrema en el país de 17,3% a 9,5%. La estrategia del modelo social, comunitario, productivo es la lucha de la pobreza. Ese es el corazón de todo lo que hacemos. En realidad, en este tiempo, en el gobierno del presidente Evo, lo que hemos hecho ha sido tratar de reducir la pobreza desde dos flancos. Por una parte, la pobreza monetaria. Hemos tratado de mejorar los ingresos de los hogares y por otra parte la pobreza estructural, que ya está vinculada a la mejora de servicios básicos, al acceso de algunos otros servicios como de educación y salud, que hacen que la vida de los bolivianos y bolivianas sea mucho más razonable, más digna y desde luego se pueda lograr todo aquello reduciendo las desigualdades, que ese ha sido el gran avance de nuestro proceso. La pobreza moderada en el periodo 2005 a 2018 a nivel nacional se ha reducido de 60,6% a 34,6%. Esto implica una reducción de aproximadamente 26 puntos porcentuales, lo que sitúa a Bolivia entre los países que más ha reducido este tipo de pobreza en la región. En términos de personas, esto implica 1,8 millones de personas que han salido de la pobreza moderada. En el área urbana son aproximadamente 1 millón de personas y en el área rural llegan a alrededor de 750,000 personas que han salido de la pobreza moderada. En términos porcentuales, en el área urbana hemos reducido la pobreza del 51,1% al 26,1%. En el área rural se ha reducido del 77,6% a 53,9%, que son también reducciones importantes y que reflejan el millón de personas en el área urbana y las 750,000 personas aproximadamente en el área rural. Los resultados son importantes. Aproximadamente 1,8 millones de personas salieron de la pobreza moderada en 13 años. Sin lugar a dudas, un éxito que sitúa a Bolivia entre los países que mejores resultados obtuvo. En cuanto a la pobreza extrema, a nivel nacional, entre el 2005 y el 2018 hemos visto una reducción del 38,2% al 15,2%, reflejándose en una de las reducciones más importantes en América Latina. Estamos hablando de 23 puntos porcentuales. En lo referente a la pobreza extrema, los resultados son aún mayores. 960,000 bolivianos en el área rural pudieron mejorar sus condiciones de vida. Si sumamos el área rural y el área urbana, un total de 1,8 millones de personas dejaron de ser pobres extremos entre el 2005 y el 2018. Dice que uno de los factores que explica mucho el tema del empleo en Bolivia y la disminución de las tasas de desempleo es el auge de la construcción que hemos tenido, un auge pero importantísimo en los últimos años y que sorprendentemente sigue habiendo. Le digo sorprendentemente porque la mayor parte de los economistas pensábamos que la construcción iba a ir decayendo. No está decayendo, ¿no es cierto? O por lo menos si hay alguna disminución todavía es relativamente pequeña. Los salarios en la construcción han subido muchísimo y era uno de los sectores precisamente que antiguamente, hasta fines del siglo pasado, pagaba salarios relativamente bajos.
parte de las principales tareas que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística está la de generar indicadores que permitan conocer aspectos como la evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida de los hogares bolivianos. En los 9 departamentos del país, los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, INE, llevan a cabo esta tarea en miles de viviendas planificadas, tanto en el área urbana como en el área rural. La encuesta de hogares es un instrumento del INE que tiene como objetivo proporcionar estadísticas e indicadores socioeconómicos y demográficos sobre la evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida de la población boliviana, necesarios para la evaluación, formulación, seguimiento de políticas y diseño de programas de acción enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Estas reducciones, tanto en la pobreza moderada como en la extrema, tuvieron un impacto en la estructura social de Bolivia. El año 2005, alrededor de 3.3 millones de personas se encontraban en el estrato de ingresos medios. 13 años después, la cifra subió a 7 millones de personas. Hoy día Bolivia, a diferencia de hace 14 años, tiene una población predominantemente de ingresos medios, y esto es reconocido por muchos de los organismos internacionales. Con la información obtenida en la encuesta, en el INE se estructura una base de datos con la que se obtiene como resultado estadísticas e indicadores por sectores, que luego son comparados con los resultados esperados del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Las recientes publicaciones, por ejemplo, que hace la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, acerca de las reducciones de pobreza en los últimos años. Y ahí lo que vemos es que la reducción de pobreza, por lo menos en el cortísimo plazo, ha tenido un menor tamaño, una menor incidencia que los otros países. Ahora, este punto yo creo que hay que ponerlo en perspectiva y en contexto, ¿no? En general, la reducción de la pobreza es un proceso que se da, son procesos lentos y de mediano y largo plazo. Entonces, una comparación de año a año puede ser un poco engañosa en términos de mostrarnos que Bolivia solo redujo 0,1% versus Chile 0,4%. En general, los saltos son muy pequeños. La utilidad de la comparación año a año no es precisamente ver quién es el que más o menos redujo, sino sencillamente ver casos especiales como lo que ha sucedido en Brasil o lo que ha sucedido en Venezuela, cuando las crisis económicas provocan retrocesos muy abruptos de la población que vuelve a recaer en pobreza, ¿no? La reducción de la desigualdad en los últimos 13 años también generó resultados más que auspiciosos. La brecha en este aspecto se redujo de una forma notable. Estos datos muestran logros importantes y auspiciosos para el país. Otra forma de medir la desigualdad es medir la diferencia de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre de la población. Al 2005 nosotros teníamos que el 10% más rico de la población ganaba 128 veces más que el 10% más pobre de la población. Al día de hoy, esa diferencia se ha reducido a tan solo 26 veces. Para el común de los bolivianos, estos indicadores pueden ser complicados de entender, pero dejan de ser abstractos cuando se ve que existe un notable desarrollo en Bolivia. Nuevos emprendimientos y el progreso empresarial muestra que se viven épocas donde existe un avance en el nivel de vida de las bolivianas y los bolivianos.
Una nueva generación de emprendedores se destaca en un país con nuevos horizontes y desafíos. Bolivia ya no es el país más pobre de la región y está lejos de las épocas donde los ingresos de la mayoría eran insuficientes para poder tener una vida digna. Entre las medidas gubernamentales que contribuyeron al descenso de la pobreza en el país se cuentan los bonos Juancito Pinto, Juana Zurduy, la renta dignidad y los aumentos de salario anuales, además de los programas de generación de empleo. Tanto en el área rural como en las principales ciudades de Bolivia se ve el desarrollo. Las urbes generan más empresas y emprendimientos, y el requerimiento de personal se incrementa. Las políticas adecuadas para mejorar, para superar la pobreza es la creación de empleo, sin lugar a duda, ¿no es cierto? Y de empleo de calidad. Y además esa es la única forma en que podemos asegurar una cierta sostenibilidad del mejoramiento de las tasas de desempleo. La expansión de los estratos medios de ingreso en nuestro país y en general, decir que en un horizonte de mediano plazo hemos tenido una mejora sustancial de condiciones de vida en la población. Si no queremos recaer en la pobreza, las políticas públicas deben contemplar un proceso largo y sostenible. El camino ya está trazado y los resultados ya empezaron a dar sus frutos. El Plan Generación de Empleo precisamente está vinculado a nuestra estrategia de reducción de la pobreza, porque lo que queremos ahí es mejorar los ingresos de los hogares y fundamentalmente de la población que ha sido más vulnerable. Cuando nosotros revisábamos los datos generales de desempleo, veíamos que los jóvenes entre 18 y 35 años eran los que tenían mayor dificultad de inserción en el mercado laboral. Entonces el programa se construye para poder abordar esta problemática y ayudar a esos jóvenes para que sean insertados particularmente, por un lado, en el sector privado, por otra parte, en algunos empleos de infraestructura urbana y algo muy interesante que es el Fondo de Capital Semilla, que nos permite que los nuevos emprendedores puedan contar con recursos para poder llevar a cabo sus proyectos empresariales. Las condiciones adversas para miles de bolivianos fueron cambiando hace más de una década. Jóvenes como Roy Condori crecieron en un contexto adverso, pero las nuevas oportunidades y mejores condiciones permitieron que con solo 28 años de edad se convierta en un joven empresario, propietario junto a su familia de una cadena de hoteles cholets en la ciudad del Alto. Cuando niño recuerdo que mi madre era comerciante. Ella vendía en la feria 16 de julio, en otras ferias también, y mi padre también buscaba una forma de sostenerse. Roy, como muchos jóvenes bolivianos, busca nuevas formas de emprender ideas exitosas. Una de esas ideas está basada en el turismo. Pero no es cualquier servicio el que él ofrece.
Roy acoge a turistas extranjeros que llegan con el interés de conocer los famosos cholets. Al inicio, cuando empecé en la ciudad del Alto, nadie creía que iba a funcionar. De hecho, me decían, no, mi madre me decía, que van a llegar turistas pues aquí a la 16 de julio, y se reían, que van a llegar pues turistas aquí al Cholet, decían. Pero hace mucho frío, decían, es muy sucio, decían. Pero resulta que no, el turista lo que quiere es vivir una experiencia diferente. Ya el turismo ha dejado de ser prestación de servicios para convertirse en brindar experiencias únicas. Ya también esta generación de turistas tiene otro concepto de turismo y tiene diferentes requerimientos. Entonces, las facilidades que les hemos ofrecido en cuanto a turismo y hotelería han generado un mercado amplio que va creciendo. Y ese crecimiento es el que nos ha impulsado a nosotros a abrir otros hoteles más. Miles de jóvenes bolivianos concluyen sus estudios y obtienen mejores herramientas para tener un mejor presente y futuro. En el año 2005, el 4,5% de los niños de primaria abandonaban la escuela, lo que se redujo al 1,6% en 2017. Mientras que en secundaria, la tasa de abandono era del 7,7% y esa cifra bajó al 3,8%. Gracias a la estabilidad económica, a la fortaleza que la economía estatal tiene a través de sus empresas, porque son las empresas del Estado, las empresas nacionalizadas y las empresas creadas las que dan el recurso para poder pagar el bono Juancito Pinto. Son 12 años que el gobierno del presidente Evo Morales entrega el bono Juancito Pinto, y es evidente que para miles de niños y jóvenes el estudio se volvió en prioridad, y al mismo tiempo la llave a nuevas y mejores oportunidades laborales. Siempre había la intención, recuerdo que quería hacer una pequeña agencia de viajes, no tenía los recursos intelectuales. Entonces decidí trabajar y aprender con los mejores. Estaba trabajando con diferentes empresas por un lapso de 1 año aproximadamente. Entonces adquirí el conocimiento necesario. Incluso estaba como funcionario público, te cuento. Estaba como director de turismo del municipio de Coroico. Entonces ya como funcionario público adquirí más conocimiento, como gerente de hoteles, como gerente de ventas de otras empresas, agencias de viajes. Entonces eso conllevó a que tenga como una especialidad en el rubro y me incline más por hotelería. Entonces pues es lo que inicié en la ciudad del Alto. Así como el bono Juancito Pinto incentiva a niños y jóvenes en todo el país a que finalicen sus estudios, el bono Juan Azurduy nace como incentivo para el uso de los servicios de salud por parte de la madre durante el periodo de embarazo y el parto, así como el cumplimiento de los protocolos de control integral, crecimiento y desarrollo de la niña o el niño, desde su nacimiento hasta que cumple 2 años de edad. Desde su implementación hasta octubre de 2018, el bono Juan Azurduy benefició a más de 2 millones de madres y niños, contribuyendo de gran manera a la reducción de los niveles de mortalidad materna e infantil. Otro de los beneficios destacados es la renta dignidad, que es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas de 60 años o más, residentes en el país.
En enero del 2008, el Ejecutivo aprobó la Ley de la Renta Universal de Vejez, que estableció el pago mensual de 200 bolivianos a los adultos mayores sin jubilación y 150 bolivianos a las personas que perciben una renta. Actualmente, las personas que no reciben una renta de vejez perciben 3.900 bolivianos por año o 300 bolivianos mensuales. Desde junio este monto subirá a 350 bolivianos. Hasta octubre de 2018 cobraron un total de 1.367.112 personas. El monto erogado superó los 25 millones de bolivianos. La redistribución de la riqueza de Bolivia permite el pago de los bonos sociales, que se constituye en uno de los logros de la estrategia económica para sacar a Bolivia de los últimos lugares de la lucha contra la pobreza y situarlo al frente en relación a otros países de Sudamérica. Los principales centros urbanos de Bolivia muestran una nueva cara. Metrópolis que evidencian el desarrollo del país. Empresas que marcan el ritmo de ciudades inclusivas. Una nueva realidad donde destaca la estabilidad económica y se abren a posibilidades de un mejor presente con mayor equidad. El programa de inserción laboral tiene vínculos entre el Estado y las empresas privadas y los jóvenes de 18 a 35 años del área urbana. Los jóvenes con un promedio de 24 años de edad ya se encuentran trabajando en distintas empresas de nuestro país. Teodosia Quirós, originaria del centro minero Siglo XX, del departamento de Potosí, llegó a Santa Cruz muy joven a trabajar en la zafra. Actualmente es accionista y miembro del directorio del Ingenio Azucarero Guavirá, ubicado en el municipio de Montero, del departamento de Santa Cruz. De mis 14 años estoy aquí. Sí, yo primero vine a la cosecha de algodón, después ingresé a la zafra. Como escucharon, de cuarta, ¿no? Siempre... Más antes el sabrero ocupaba una cuarta que lo entendíamos nosotros, la cuarta parte del pago que nos pagaban. Sí, ahí empecé yo. Con 9 hectáreas empecé yo, con 120 toneladas aquí a Bélgica. Después ya de a poquito compramos ya hasta ahorita tengo 200 hectáreas y en toneladas son 9.000 toneladas que metemos. Sí, al Ingenio Guavirá, solamente al Ingenio Guavirá. Existen muchas historias similares a la de la señora Teodosia Quirós, un verdadero ejemplo por su éxito económico y su ingreso en un rubro tan complicado como el cañero. Más antes yo ocupaba 30 personas, hombres y mujeres, pero los que trabajaban eran 20 nomás, las mujeres eran de cocineras, ¿no? Y ahorita ya tenemos maquinaria, ya cosechamos con máquina. Poca gente ya ocupamos. Ahorita, por ejemplo, yo tengo 7 personas que están en la casa permanente. La historia de la señora Teodosia solo puede darse en una sociedad con igualdad de oportunidades, sin importar el género, el origen o la condición de las personas que la componen. Bolivia avanzó mucho en temas de equidad social. Obviamente el camino es largo y los desafíos son muchos para lograr mayores avances en este tema. La falta de igualdad de oportunidades relegaba a miles de bolivianas y bolivianos a un destino muy complicado.
En más de una década, la situación cambió y las oportunidades se multiplicaron. Conmigo trabajan aproximadamente 21 o 25 personas. ¿Todos son jóvenes? No, la mayoría son jóvenes, pero las personas mayores aportan mucho al equipo. Nos quitan ese punto ciego que a veces nos olvidamos. Entonces tengo personas mayores que nos acompañan y los jóvenes desde luego aprendiendo. En el programa de inserción laboral que ha sido trabajado con el sector privado, que diríamos que es el corazón del programa Generación de Empleo, allí lo que nosotros hemos establecido es un mecanismo de incentivo. Hacemos que las empresas se animen a contratar personal joven y nosotros los acompañamos con el 30% de los salarios, más todos los aportes patronales. Si fuera necesario, también con un esquema de capacitación. Ahí tenemos un esquema donde tanto las empresas como los jóvenes se benefician con un empleo y con su primera oportunidad laboral. Según los datos acumulados hasta 2018, se generaron más de 85.000 empleos, logrando beneficiar a más de 288.000 familias. Igualmente, se financiaron 545 emprendimientos a través del programa Fondo para Capital Semilla. Además, se contó con la aprobación de 1.023 proyectos y se logró capacitar a casi 12.000 personas en distintos talleres. La juventud hoy en día tiene más conocimiento en diseño, en administración de redes sociales, en promoción, en marketing. Eso hace mucho. Yo me vi limitado, por ejemplo, al editar un video, una simple edición, pero los de ahora sí tienen muchas más facilidades para conseguir sus objetivos. Asimismo, el año 2018 se caracterizó por la incursión de dos nuevos componentes de incidencia social: el fondo concursable Mi Barrio, Mi Hogar y el proyecto Orientación Vocacional y Laboral. El programa de infraestructura urbana, a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, mejoró 89 kilómetros de vías, generando más de 18.000 empleos en distintas ciudades del país. El programa de infraestructura urbana es también parte del Plan Generación de Empleo. En este programa lo que hemos hecho es trabajar con las juntas vecinales para poder definir qué lugares podríamos enlocetar. Primero ha sido un trabajo intensivo en enlocetado en más de 5 capitales de departamento del país, y luego la innovación dentro del programa de infraestructura urbana ha sido el programa Mi Barrio, Mi Hogar. Ahí hemos cambiado la metodología y lo que hemos hecho es que las juntas vecinales se presenten a un fondo concursable presentando sus proyectos, les hemos dado un monto tope y ellos nos han presentado las ideas que tenían para mejorar su barrio, y luego nosotros hemos terminado los diseños junto con el FPS y luego hemos podido ejecutar. En este esquema son más de 40 proyectos que se han implementado en La Paz y Cochabamba, y ahora la expectativa este año es poder trabajar en todos los municipios que tengan 11 concejales. Existen más de 40 proyectos seleccionados en barrios de La Paz y Cochabamba. En coordinación con las juntas vecinales, se logró beneficiar a 1.952 personas con empleos directos e indirectos. Sin la planificación de medidas que beneficien a los bolivianos, mejoren sus condiciones de vida e incrementen sus oportunidades, sería muy difícil generar un emprendimiento, por muy innovador que éste sea. Luego ha habido un cambio radical, enorme. Antes las calles por las cuales yo caminaba eran de tierra.
Recuerdo que cuando hacía en temporadas de invierno, las calles se congelaban y nosotros pues como niños estábamos resbalando por las calles. Hoy por hoy ya se ve calles asfaltadas, barrios mejorados, ha cambiado bastante, ha crecido bastante. Bolivia se alejó mucho de los márgenes de pobreza moderada y pobreza extrema. Los logros son evidentes y esperanzadores. Una nueva sociedad emerge y genera nuevos paradigmas a partir de cambios profundos, que buscan mejores días para todos los bolivianos. La reducción de la pobreza en nuestro país alcanzó niveles históricos. Sin duda, el reto es que más bolivianos y bolivianas puedan mejorar sus condiciones de vida. Sin duda, todavía hay mucho por hacer, pero los logros conseguidos nos marca un futuro prometedor. Amigos, qué gusto acompañarnos y ver juntos el crecimiento de nuestro país. Lo espero el siguiente sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde aquí en PAT. Hasta pronto. Miradas,